Detente un segundo, pon tu mano en la frente y deslízate hacia atrás. ¿Lo notas? Más cuero cabelludo, menos densidad, esa sensación de que el cabello ya no llena tu mano como antes. Ahora escucha esto con atención. La raíz puede estar debilitándose. Mientras tú tiras a la basura cada semana una parte de una fruta que podría ayudar a estimular tu cuero cabelludo de forma natural. Sí, una simple cáscara de fruta que casi todos desechamos sin pensarlo. Esa cáscara está llena de aceites esenciales y antioxidantes capaces de activar la microcirculación y crear un entorno más fuerte para que el cabello vuelva a crecer. Quédate, porque cuando descubras cómo usar esa cáscara correctamente, no volverás a verla de la misma manera. Ahora ponte cómoda, respira hondo y toma nota con calma, porque lo que voy a explicarte no es un truco pasajero, es un método sencillo que respeta la fisiología del cuero cabelludo y puede convertirse en un pequeño ritual de cuidado personal. Empezamos. En la mayoría de los casos el problema no está en el cabello en sí, sino en el cuero cabelludo. Con el paso de los años, la microcirculación cutánea se vuelve más lenta, disminuye la oxigenación folicular y el folículo piloso reduce progresivamente su capacidad de producir un tallo capilar grueso y resistente. A esto se suma la acumulación de residuos cosméticos, tensioactivos agresivos, estrés crónico y una inflamación subclínica que altera el ciclo de crecimiento capilar. El resultado es un cabello más fino, más quebradizo y con una fase anágena cada vez más corta. No ocurre de un día para otro. Es un proceso silencioso que muchas mujeres normalizan hasta que un día, frente al espejo, notan menos densidad y más cuero cabelludo visible. La buena noticia es que el cuero cabelludo responde cuando se le estimula correctamente, sobre todo mediante activos naturales ricos en antioxidantes y compuestos que favorecen la microcirculación. Aquí entra en juego ese ingrediente que casi todos tiran sin pensarlo dos veces. Cuando comemos fruta solemos desechar la cáscara. Sin embargo, en muchas frutas la concentración más alta de flavonoides, aceites esenciales y compuestos fenólicos se encuentra precisamente en esa parte externa. La naturaleza diseñó la cáscara como un escudo protector, y ese mismo escudo puede convertirse en un aliado para tu raíz. Las cáscaras que utilizaremos contienen aceites esenciales que estimulan suavemente la circulación local, ayudan a mantener el equilibrio microbiológico del cuero cabelludo y aportan un aroma natural que activa incluso la respuesta sensorial. Aplicadas en forma de infusión, actúan como un tónico capilar ligero, especialmente eficaz cuando se combina con masaje manual. Para este método vas a necesitar las cáscaras de 2 mandarinas bien lavadas y una cucharadita pequeña de clavo entero, aproximadamente 5 a 7 unidades. Lava cuidadosamente las mandarinas antes de pelarlas para eliminar posibles residuos. Coloca las cáscaras en un recipiente con medio litro de agua y añade el clavo. Lleva a ebullición suave y deja hervir a fuego bajo durante 10 minutos. No debe hervir de forma violenta porque el exceso de calor puede degradar parte de los compuestos volátiles. Después de la cocción, apaga el fuego y deja reposar la infusión durante 15 minutos adicionales con el recipiente tapado. Esto permite que los principios activos terminen de liberarse. Cuela el líquido con cuidado y deja enfriar completamente. Una vez frío, viértelo en un frasco con pulverizador previamente esterilizado. Puede conservarse en refrigeración hasta 5 días. La aplicación es clave. Divide el cabello en secciones para que el líquido llegue directamente al cuero cabelludo. Pulveriza una cantidad suficiente hasta humedecer la raíz sin empapar en exceso. Calcula entre 10 y 15 pulverizaciones distribuidas por toda la cabeza. A continuación, realiza un masaje con las yemas de los dedos durante al menos 5 minutos. El masaje debe hacerse con movimientos circulares lentos, ejerciendo una presión suave pero firme, desplazando ligeramente la piel sobre el cráneo. Este gesto estimula la microcirculación y mejora el aporte de oxígeno y nutrientes al folículo piloso.
Puedes inclinar ligeramente la cabeza hacia abajo durante parte del masaje para favorecer el flujo sanguíneo. Deja actuar el tónico aproximadamente 2 horas antes del lavado habitual. Si tu cuero cabelludo es sensible, comienza utilizándolo 2 veces por semana. Si lo toleras bien, puedes aplicarlo hasta 3 veces semanales. No engrasa ni deja residuos pesados y muchas mujeres notan sensación de frescor y limpieza desde las primeras aplicaciones. Este efecto no es magia, es biología. Los antioxidantes ayudan a reducir el estrés oxidativo local, mientras que la estimulación manual activa la circulación periférica. Con constancia durante al menos 4 semanas, el entorno del folículo mejora y eso puede reflejarse en un cabello con más vitalidad y mejor textura. Y ahora te pregunto algo, ¿cuántas veces has tirado esas cáscaras sin imaginar que podían convertirse en oro para tu cabello? A veces, lo que creemos que nos sirve es justo lo que nuestra raíz estaba esperando. Sin embargo, existe una forma de potenciar todavía más este efecto y convertir este ritual en algo aún más completo. Una variante que no solo estimula, sino que además crea una película protectora, mantiene la hidratación durante horas y prolonga la acción de los activos naturales sobre el cuero cabelludo. Es como si, además de sembrar, cubrir éramos la tierra con un manto que conserva la humedad y protege la semilla. Y antes de explicarte el paso a paso, déjame decirte algo importante. Si este tipo de hábitos naturales, sencillos y económicos resuenan contigo, si sientes que todavía puedes cuidar tu belleza con sabiduría y sin gastar grandes cantidades de dinero, te invito a suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así ayudas a que este mensaje llegue a más mujeres que, como tú, quieren envejecer con dignidad, encanto y conocimiento. Y no te perderás los próximos rituales que pueden marcar una diferencia real. Ahora sí, vamos al método avanzado. En esta versión, las cáscaras de mandarina se combinan con linaza. La linaza, cuando se hierve, libera mucílagos naturales, unas fibras solubles que forman un gel vegetal rico en polisacáridos. Este gel tiene la capacidad de hidratar, suavizar y crear una película ligera que protege el cuero cabelludo sin obstruir el folículo piloso. Para prepararlo, utiliza las cáscaras de 2 mandarinas bien limpias, una cucharada sopera colmada de semillas de linaza y medio litro de agua. Coloca todo en un recipiente y lleva a ebullición suave. Es importante no usar fuego alto. Debe hervir lentamente durante entre 10 y 15 minutos. Verás cómo el agua comienza a espesarse ligeramente y adquiere una textura más densa, casi sedosa. Ese es el punto exacto. No esperes a que se vuelva demasiado espeso, porque después será difícil de colar. Retira del fuego, tapa el recipiente y deja reposar otros 10 minutos. Luego cuela con un colador fino o una tela limpia, presionando suavemente las semillas y las cáscaras para extraer todo el gel. Este detalle es clave, porque en esa presión final se libera la mayor concentración de mucílagos. Deja enfriar completamente antes de usarlo. Una vez frío, guárdalo en un frasco de vidrio con tapa hermética. Puede conservarse en el refrigerador hasta 5 días. Si notas olor extraño o cambio de textura, es mejor preparar una nueva tanda. La aplicación es un pequeño acto de amor propio. Divide el cabello en secciones y aplica el gel directamente en la raíz. Puedes ayudarte con los dedos o con un frasco aplicador. Utiliza aproximadamente 4 a 6 cucharadas en total, dependiendo de la cantidad de cabello. Masajea durante al menos 5 minutos con movimientos circulares lentos, desplazando suavemente la piel del cuero cabelludo. Este masaje activa la microcirculación y permite que el gel forme esa película protectora que mantiene la hidratación durante horas. Inclina ligeramente la cabeza hacia adelante durante parte del masaje para favorecer el flujo sanguíneo. La sensación es diferente al tónico líquido. Notarás cómo el cuero cabelludo queda recubierto, calmado, como si hubiera recibido un bálsamo.
Déjalo actuar alrededor de 2 horas antes del lavado habitual. Si tu cuero cabelludo es seco o sensible, puedes empezar utilizándolo 2 veces por semana. Si es normal, hasta 3 veces semanales es suficiente. No es necesario usar más cantidad ni aplicarlo todos los días. La constancia es más importante que el exceso. Muchas mujeres notan que, tras varias semanas, el cuero cabelludo se siente menos tirante, menos seco y más equilibrado, y cuando el entorno del folículo está hidratado y protegido, el cabello puede crecer en mejores condiciones. No es un milagro instantáneo, es un proceso, pero es un proceso que empieza justo aquí, con algo que antes tal vez tirabas sin pensarlo. A veces la diferencia entre resignarse y florecer está en pequeños gestos repetidos con intención, y este puede ser uno de ellos. La tercera fórmula es la más sencilla, la más rápida y probablemente la más práctica para incorporar a tu rutina diaria sin complicaciones. Es ideal para quienes desean un gesto ligero pero constante, algo que puedan aplicar después del lavado sin necesidad de largos tiempos de preparación. Se trata de un spray aromático elaborado a partir de cáscara de mandarina y aceite esencial de romero, pensado para aplicarse sobre el cabello seco. Para prepararlo necesitarás la cáscara de 3 mandarinas bien lavadas, 250 mililitros de agua filtrada y 10 gotas de aceite esencial puro de romero quimiotipo cineol. Es fundamental que el aceite esencial sea apto para uso tópico y de calidad cosmética. No debe aplicarse nunca directamente sobre la piel sin diluir. Comienza cortando las cáscaras en tiras pequeñas para facilitar la liberación de sus compuestos aromáticos. Colócalas en un recipiente junto con el agua y lleva a ebullición suave durante 5 a 7 minutos. No es necesario hervir durante más tiempo, ya que los aceites esenciales naturales son volátiles y pueden degradarse con calor excesivo. Apaga el fuego, tapa el recipiente y deja reposar durante 15 minutos para que los compuestos activos se concentren en el líquido. Cuela cuidadosamente y deja enfriar por completo. Una vez frío, añade las 10 gotas de aceite esencial de romero y mezcla bien. Si deseas mejorar la dispersión del aceite en el agua, puedes añadir una cucharadita pequeña de alcohol vegetal, aunque no es obligatorio. Vierte la preparación en un frasco con pulverizador previamente esterilizado. Conserva en refrigeración y utilízalo en un plazo máximo de 5 días. Antes de cada aplicación, agita el frasco para homogeneizar la mezcla. El uso correcto es clave para obtener beneficios. Después de lavar el cabello y secarlo completamente, pulveriza el spray directamente sobre la raíz. Realiza entre 8 y 12 pulverizaciones distribuidas por todo el cuero cabelludo. No es necesario empapar el cabello, solo humedecer ligeramente la zona de la raíz. A continuación, masajea suavemente con las yemas de los dedos durante 3 a 5 minutos. Los movimientos deben ser circulares y lentos, desplazando ligeramente la piel sobre el cráneo. Este masaje favorece la microcirculación y mejora el aporte de oxígeno a los folículos pilosos. El romero es reconocido por su capacidad para estimular la circulación periférica, mientras que los compuestos antioxidantes de la cáscara de mandarina ayudan a proteger el entorno del folículo frente al estrés oxidativo. Este spray no se enjuaga, se deja actuar hasta el siguiente lavado. Puede utilizarse 3 veces por semana. Si el cuero cabelludo es sensible, comienza con 2 aplicaciones semanales y observa la tolerancia. En caso de irritación, suspenda su uso. Muchas personas refieren una sensación inmediata de frescor y ligereza. Con el uso constante durante varias semanas, el cuero cabelludo puede sentirse más equilibrado y el cabello adquirir un aspecto más vital. La clave no está en la cantidad, sino en la regularidad.
Un gesto pequeño repetido con constancia puede convertirse en un aliado silencioso para mantener la salud capilar. El mayor error no es que el tónico no funcione. El verdadero error es usarlo sin comprender cómo responde tu cuero cabelludo y esperar resultados inmediatos en un proceso que por naturaleza es lento, biológico y profundamente agradecido cuando se le da tiempo. Uno de los fallos más frecuentes es aplicar el tónico y no realizar masaje. Pulverizar y seguir con la rutina no activa la microcirculación. El cuero cabelludo necesita movimiento. Cuando masajeas con las yemas de los dedos durante al menos 2 minutos, con movimientos circulares y presión suave, estimulan el flujo sanguíneo y favorecen el aporte de oxígeno y nutrientes al folículo piloso. Sin ese gesto, los activos naturales permanecen en la superficie y su eficacia disminuye. Otro error habitual es hervir las cáscaras a fuego demasiado intenso. El exceso de calor puede degradar parte de los compuestos antioxidantes y volátiles. La preparación debe realizarse a ebullición suave, respetando los tiempos. Lo natural no responde bien a la prisa, responde a la constancia y al cuidado. Aplicar el producto sobre un cuero cabelludo con acumulación de residuos también limita su acción. Restos de productos cosméticos, exceso de sebo o descamación pueden actuar como barrera. Antes de usar el tónico, es recomendable lavar con un champú suave y asegurarse de que la piel esté limpia y equilibrada. Muchas personas abandonan cuando apenas empiezan a notar cambios. El ciclo capilar tiene fases fisiológicas claras. El crecimiento no se acelera en pocos días. Sin embargo, lo que sí puede notarse rápidamente es menos picor, menos sensación de sequedad y menor caída al peinar. Con las semanas, si se mantiene el hábito, la raíz puede fortalecerse y el cabello adquirir mayor cuerpo. Existe además un factor interno que no debe ignorarse. El folículo piloso necesita nutrientes adecuados. Una alimentación pobre en vegetales verdes limita el aporte de hierro, folatos y antioxidantes. Incorporar espinacas, acelgas, brócoli o rúcula varias veces por semana puede mejorar el entorno metabólico del crecimiento capilar. La vitamina C también cumple un papel fundamental. Participa en la síntesis de colágeno, mejora la absorción del hierro y ayuda a combatir el estrés oxidativo. Consumir frutas frescas como naranja, kiwi, fresas o pimiento rojo contribuye a apoyar desde dentro el cuidado externo. Otro error frecuente es lavar el cabello con agua excesivamente caliente. El calor intenso puede irritar el cuero cabelludo y aumentar la sequedad. Es preferible utilizar agua tibia y finalizar con un aclarado ligeramente más fresco para favorecer el equilibrio cutáneo. La clave está en integrar estos cuidados en una rutina sencilla, sin obsesión, pero con regularidad. El cuero cabelludo necesita estímulo externo y soporte interno. Cuando ambos se combinan, el entorno del folículo mejora. Cuidar tu cabello no es solo una cuestión estética. Es una forma de escucharte, de respetar tus tiempos y de recuperar hábitos conscientes. A veces el problema no es el producto, sino la impaciencia. Si este contenido te ha aportado claridad y te ha ayudado a entender mejor cómo cuidar tu cabello de forma natural, te invito a darle me gusta al video y compartirlo con otras mujeres que puedan beneficiarse. Tu apoyo permite que esta información llegue más lejos y que sigamos creando juntos hábitos pequeños que generan grandes cambios.